Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos la segunda actividad de la unidad 2. Espero que todos anden bien. Lo queríamos avisar con Nora de que hemos recibido, ay, no me acuerdo cuántos, Nora, pero ya hemos recibido varios exámenes que están bien. Así que la idea es que Sí, todos están. ustedes sí, Nora. Sí. La semana que viene se publican las notas, sí, Dale, están genial. aprobados todos. Cerramos la semana que viene, creo que es Sí, el viernes que viene. el viernes que viene, así que no se olviden, por favor, de ir. Las chicas ya Es bastante, entregaron. ya entregaron, es Sí, bastante sí. sencillo, así que la idea es, como venimos diciendo, que no sea un perjuicio para ustedes ni algo complicado, sino que sea algo mucho más esquemático para que, digamos, ustedes puedan ir avanzando en realidad en la diplomatura y que no sea un obstáculo la acción, digamos, de la ejercitación obligatoria. Así que lo que sí está bueno es que ustedes sigan haciendo las actividades, las prácticas que han quedado y que en tal caso nos sigan consultando vía foro o también aprovechemos las instancias de las actividades presenciales, aquellos que los están siguiendo, para hacer cualquier tipo de consulta que ustedes quieran. Así que nosotros estamos con Nora siempre disponible para cualquier consulta. Nunca se olviden de eso. Bien. Creo que si no tenemos nada más sí, nada más que cosa. Así que bueno, empezamos con la actividad de hoy. No sé, de los que están presentes, si tuvieron problemas con la instalación de R, si ahí hubo algún problema, algo que no, que haya sido, digamos, medio complicado, porque recuerdan que lamentablemente a nosotros se nos cortó el servicio de red de internet el viernes pasado y tuvimos que, lamentablemente yo hice una grabación el sábado y quedó pendiente, digamos, el feedback con ustedes. Así que bueno, cualquier duda que tengan, bueno, a medida, los que están presentes, a medida que vamos haciendo la actividad, me van parando lo que quieran y lo vamos chequeando, ¿bien? Eso no hay ningún tipo de problema. ¿Qué les iba a decir? Así que cualquier cosa me van diciendo. Bien, la actividad de hoy es iniciar ya con el manejo de RStudio y vamos a meterle a los datos, ¿bien? Así que ustedes ya en ustedes pueden ir a la actividad, ¿bien? Estamos acá y hoy lo que vamos a ver es, en realidad la idea es discutir teóricamente o la teoría acerca de el tipo de datos. Bien, Constanza, y si alguien más me avisa, si tuvo problemas con la instalación. Es algo que lo venimos diciendo en los últimos, en las diplos anteriores, que nunca se queden con algún problema de instalación o configuración dando vuelta, porque en eso en realidad la idea es que ustedes nunca tengan un problema, digamos, que se estire más de la cuenta, porque si no se les para y el avance, y ahí lo que hablamos con Nora es como mucha gente se termina frustrando, porque como es, digamos, una diplo media compleja en el asunto de que estamos manejando cuestiones que a veces no son muy habituales digamos, a la disciplina ni de las bases de datos, ni la gente que hace SIG, sino que es algo totalmente distinto. La idea es que nosotros tratemos de que ustedes no se frustren por algún problema técnico y que en realidad podamos seguir avanzando todos juntos. Así que siempre tengan en cuenta eso de consultarnos. Entonces, la idea es que hoy, de todas maneras, vayamos repasando, no es que vamos a repasar todo lo de la semana pasada, sino que yo voy a mostrar un par de cosas, ¿bien? Y que para la creación de proyectos, lo vamos a repetir, ya después, más adelante ya no lo vamos a hacer más, pero como me parece que está bueno las primeras 3, 4 actividades que lo refresquemos, ¿bien? Y después vamos a ver estructuras de datos súper importantes
recontra importante, así que les pido por favor que en esto repasen y la semana lunes o martes les vamos a subir una pequeña actividad para que ustedes practiquen sobre lo que es el tipo de dato, ¿bien? Que puedan importar un dato distinto y que puedan crear ustedes. Eso es algo fundamental, así que vamos a prestar mucha atención en eso porque después, una vez que vayamos avanzando, lo vamos a dar como por sabido. Son cosas que para nosotros van a ser de lo cotidiano. Así que bueno, bueno, y obviamente vamos a llamar a librerías, ¿bien? Por lo tanto, vamos a nuevo instalar, si es necesario, algún tipo de paquete y vamos a hacer uso de librerías, que va a ser algo súper común, ¿bien? Entonces, miren, yo desde cero lo voy a hacer, totalmente desde cero, este, mm, pero desde cero, ¿bien? Miren, fíjense, yo voy a entrar a R, estudio, para que lo vean, ¿bien? ¿Y qué es lo que primero me dice? Miren. Yo justo hoy tuve también en la oficina el recordatorio de que había una actualización. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé si a ustedes les pasa lo mismo o lo han activado antes y le... Bueno, acá lo que está diciendo es que hay una versión nueva de quién? De RStudio, no de R, sino de RStudio. ¿Quién era R? Era, digamos, todo el software con el cual nosotros vamos a trabajar. Y RStudio era la IDE, digamos, la plataforma que nosotros nos íbamos a estar vinculando para trabajar con ella y que sea mucho más flexible. Miren, si yo le digo que sí, vamos, automáticamente lo que me va a decir es, bueno, mira, tenés que ir a tal lugar, ¿estamos? Miren, ahora se los voy a mostrar para que lo vean. Tenés que ir a tal lugar y descargarlo. Yo puedo decirle que ahora no lo haga, rename man, y si hago esto, la idea nunca es ignorar la actualización. Si yo hago esto, no es que se entiende, no es que se me instala, no es que el software va a buscar como una actualización como hacen los software de Windows, digamos. No, lo tengo que descargar e instalarlo. Entonces lo que yo voy a hacer es, obviamente no lo voy a hacer ahora, pero lo que tengo que hacer es entrar en descarga, descargarlo, ¿bien? Y una vez que lo descargue, se actualiza, ven, se le dan doble clic, lo corren y ya queda actualizado. Hoy no lo voy a hacer porque la idea es que justamente no perdamos tiempos en eso. Bien, así que tengan en cuenta eso. RStudio se suele actualizar muy seguido. Es bastante, digamos, en ese sentido, bastante este, actualiza mucho tiempo, actualiza durante el año muchas veces. Así que eso es algo que está bueno que ustedes lo tengan siempre actualizado porque también actualiza librerías y cuestiones que son, digamos, que son de fondo. Por ende, lo que vamos a hacer es decirle que no lo ignore, pero sino que me avise más tarde, la próxima vez. Recuerdan que yo les había dicho que lo que iba a hacer R es cuando yo lo levantaba es levantarme en el último proyecto de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es crear un nuevo proyecto de trabajo. Así vamos repasando. Yo lo que puse es actividad del 17 del 5, es decir, para hoy en una carpetita, bien, en un directorio. Y entonces lo que voy a hacer es, miren, vamos todos juntos. Es nuevo proyecto, bien. Voy al directorio, bien. Voy al directorio acá, yo lo que podría haber hecho es decir, bueno, en realidad lo creo, miren, esperen un segundo, para que lo vean. Yo lo que podría haber hecho es acá, lo voy a borrar, si no lo hago, yo ya lo había creado, pero no importa. Y acá lo que le voy a decir es que me lo crea acá, antes, actividad 17, bien. Dame un segundo y acá.
Yo la había llamado actividad 10-17. Bien, así lo dejamos todo igual. Si no, y es 17. Creo que así lo había hecho. Quiero dejarlos todos iguales, porque después, sí, 17 del 05 del 2024, miren, y se crea el proyecto. Recuerden, cuando se crea el proyecto, crea la carpeta. Bueno, acá me está diciendo como se levantó de nuevo, me está diciendo que me pide que lo actualice. Fíjense que está dentro de actividades, actividad 17. Si voy al explorador, ya está creada acá. Bien, entonces ya lo tengo creado el proyecto. Acá, ¿qué voy a hacer? Recuerden que yo les había recomendado en el PDF anterior que hay una secuencia, no hay una secuencia, hay una forma de organizarnos con el tema de los directorios dentro de los proyectos. Ustedes, en ese caso, es una recomendación y yo realmente no quiero decir que ustedes sigan esa lógica. Ahora bien, va a haber un problema si yo, no sé si un problema, sino va a haber, digamos, diferentes tipos de instancias a la hora de importar datos, ¿bien? Y que nosotros los utilicemos. Entonces, hay criterios que en general a mí yo no los suelo utilizar. Uno de los criterios es que los archivos estén siempre tirados, así sueltos, dentro de lo que es la carpeta de proyectos, es decir, acá adentro, sueltos. ¿Ese qué beneficio tiene? Que yo cuando trabajo y llamo un archivo, ya lo vamos a ver, no tengo que poner toda la dirección, digamos, donde está guardado ese archivo. ¿Y qué otra cosa es bueno? Y esto sí ya es una recomendación. Si ustedes van a trabajar, ejemplo, trabajan en la oficina de ustedes, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿bien? Y también en su casa, entonces esta sí ya es una recomendación. Supónganse, yo puedo tener todo en un pendrive y trabajarlo directamente en el pendrive de esta manera, en vez de en un disco interno, en un pendrive. Cuando yo genero la carpetita en ese pendrive, lo recomendable, ahí sí, como es algo que yo voy a llevar y traer por todos lados, es recomendable que todos los archivos, los datasets que yo voy a utilizar, estén dentro directamente de esa carpetita, tirados acá adentro. Todo lo que yo haga esté tirado acá adentro. ¿Por qué? Porque el proyecto, digamos, va a hacer referencia a esa carpeta y por ende, cuando yo vaya de un lado al otro y los necesite, no los tengo que cambiar de directorio y pisar y decir que es lo que suele pasar a veces cuando trabajamos de una máquina a otra, le tenemos que andar cambiando digamos, el path a todo. Esto levanta automáticamente y trae consigo todos los datasets que ustedes necesiten. Entonces, recomendación, si ustedes van a trabajar en la oficina o con alguien, tal vez que sea mejor que directamente hagan todo dentro de esa carpetita de proyectos, ¿bien? Eso es para una cuestión de comodidad. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo? Siguiendo esa lógica, vamos a decirle, bueno, voy a crear un nuevo proyecto, ¿bien? Ustedes, cualquier cosa, me dicen si se ve muy chico o muy chica la letra de la computadora, de la pantalla. Bien, entonces recuerden, miren, ¿qué hago? Crear un nuevo script, RScript, y lo que tenemos acá es ya levantado. Y ahí lo que vamos a hacer es decirle que actividad, esto es viernes 17 de mayo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy lo que vamos a ver, como les decía, el objetivo nuestro principalmente va a ser la estructura de datos. Bien, ahí hay como yo les dejé tipo una pequeña introducción, ¿cierto? Pero básicamente el objetivo que tenemos con Nora es que ustedes tengan, digamos, los conocimientos básicos de qué tipo de datos son los que vamos a trabajar. Bien. Eh,
los que vamos a trabajar y aquellos que hay en general que tal vez que no los utilicemos, ¿bien? Pero ustedes tienen que saber que existen. Entonces, vamos a empezar de lo más básico de todo, lo más básico que hay. Lo más básico es una variable, ¿bien? Acá las variables en R no son o se trabajan de una manera similar a los que se podrían trabajar eh, en otras, en otro lenguaje de programación, ¿bien? Pero básicamente cumplen las mismas funciones. Nosotros, en realidad, las podemos, eso sí que es lo que tiene de bueno RStudio, que es mucho más fácil de manejar todo el conjunto del conjunto y el tipo de datos, a diferencia como por ejemplo JavaScript o Python en sí, ¿bien? Entonces, una variable básicamente para nosotros no va a ser otra cosa que algo, un espacio, un objeto que nosotros podemos almacenar temporalmente en nuestro código y cuando sea necesario lo vamos a llamar, ¿bien? Eso es muy, muy práctico. ¿Por qué? Porque como por ejemplo, miren, vamos a hacer algo así. Vamos a definir una variable, ¿bien? Entonces, ¿bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerle el nombre a la variable. ¿Qué es lo que tiene de bueno o de positivo R del código R? A diferencia de JavaScript, que yo le tengo que decir que tengo que definir una variable, acá directamente lo hago. Bien, y el lenguaje de programación de R, a medida que yo voy escribiendo y después ejecuto, justamente en función de mi forma de escritura, y cuando ejecuto, si está bien, digamos, los comandos, ahí interpreta automáticamente qué es lo que yo le estoy diciendo que haga. No es al revés, ¿bien? Eso es extremadamente ágil a la hora de escribir un código, porque yo no es que primero le tengo que decir al software qué es lo que voy a hacer, escribirlo y hacerlo. Acá lo hago, lo corro y el software interpreta qué va a hacer. Ejemplo, voy a escribir una variable. Variable. Bien, el nombre. Le puse variable. Vamos a poner variable uno. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? El paso inicial, bien, va a ser algo, perdón, se podría grabar un... Sí, por eso les decía, ustedes me avisan. Gracias, Constanza. Cómo se aumenta, para ustedes también, cómo se aumenta el tamaño de letra? Bueno, puedo ir a configuración y hacerlo, y si no, vayan botón control del teclado y el más. ¿Bien? Creo que era control más, sí. Denme un segundo. Sí, control más, miren, y obviamente control menos. ¿Bien? Yo, como tengo una notebook, voy a ir tal vez achicando y agrandando cuando se ejecuten algún tipo de cosas. ¿Bien? Bien. No, no, ustedes interrúmpanme. Ahí se ve un poquito mejor. Y si no, tendría que ir, ¿se acuerdan? A configuraciones. También se puede hacer desde ahí cuando nosotros estábamos viendo la interfase. Ustedes la interfase, recuerden que la pueden configurar al gusto que quieran, con tamaño de letra que quieran. Bien, así que no hay ningún problema con respecto a eso. Entonces, miren, lo primero le voy a poner el nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bien, acá tenemos y esto es una cuestión de cómo escribir los códigos. Yo recomiendo que entren a este link y a otro más, creo que es. Y a este está muy bueno. Y ahí es como si fuesen, no las normas APAs, ojo, esto es libertad para cada uno, pero hay ciertas, no reglamentaciones, pues no son reglas, pero hay cierto tipo de formas, a ver, de estilo de escritura de código
que tal vez la mayoría los guardamos y que después cada uno termina dándole su impronta a una cuestión de comodidad. Bien, para lo cual, este link de acá ayuda yo no voy a profundizar, ayuda un poquito más porque ustedes pueden instalar una serie de paquetes y eso, digamos, les da una mano a la hora de escribir el código. Esto es solamente por comentario y nada más, pero bueno, tengan en cuenta que esta guía de estudio, no, de estilo, está muy buena. ¿Por qué? Porque nos dice cuestiones sencillas de cómo tenemos que, no cómo tenemos que escribir, las cuestiones básicas para que nosotros, digamos, no pequemos con algunos errores. Miren, como por ejemplo, la forma correcta de escribir son cosas básicas que creo que ustedes las sabrán de aquellos que vienen de base de datos y sistemas de información geográfica. Escribir como por ejemplo que las palabras, bien, cuando están separadas se unan por un guión bajo, no por un guión medio ni por un espacio. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sería, eh, qué es lo que sería malo? Y escribir algo muy largo. Sí, eso sí es malo. Eso puede generar un problema. ¿Qué otra cosa? Escribir todo junto. Bien, eso sería malo también. Entonces, eso puede llegar a tener un error. Entonces, eso, digamos, es como un ejemplo. Pero ahora bien, lo que me lleva acá es a cómo yo escribo la sintaxis, que es muy importante. Para lo cual, lo primero que tengo que tener en cuenta es que cuando yo voy a escribir algo, un objeto a la cual yo le voy a asignar, ¿bien? Le voy a asignar algo, como ejemplo, una variable, le quiero asignar algo a esa variable, yo tengo que, digamos, tener hacer uso de unos caracteres. ¿Cuáles son esos caracteres? Y por definición, y ahora sí, esto quiero que todos nos pongamos de acuerdo, más allá que después ustedes lean otras bibliografías, ¿bien? Nosotros para asignar vamos a utilizar esta combinación. ¿Bien? Esta combinación que es una flechita, no sé si se la llegan a ver, es una flechita, ¿bien? Con un guión. ¿Bien? Esa es la forma con la que vamos a escribir a lo largo de todo tal vez que hagamos algunos cambios en algunos momentos en particular que sea muy necesario, pero lo vamos a escribir de esa manera. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que este va a ser el nombre de la variable. Luego va una flechita, ¿bien? Signo que en realidad termina siendo una flechita, ¿bien? Y a partir de acá va lo que nosotros queremos que suceda. Generalmente va una función. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer, fíjense, es escribir el nombre a una variable. Si ustedes van acá, vamos a escribir una variable, la más sencilla de todo, ¿bien? Como esta, 2024 o lo que fuese, ¿bien? Miren, y si le pongo 2024, ¿qué dice que esa variable? Va a decir, miren, y le doy enter, control enter, ¿bien? Fíjense qué es lo que va a suceder. Se le va, una vez que creo yo esa variable, se va a almacenar ¿a dónde? En mi ambiente de trabajo. ¿Ven que es variable 1, tipo numérica, longitud 1? Que sería distinto a decir esto, miren, ¿ven? Fíjense, acá en ambiente, variable 1 numérica, variable 2 de tipo carácter. Las dos tienen 2024, tipo numérico, se escribe sin, ¿bien? Se escribe sin comillas, ¿bien? Y carácter se escribe ¿de qué cosa? Se escribe con comillas, ¿bien? Ustedes me dicen, ah, es interesante. Bueno, fíjense, variable 3, miren,
Le voy a poner orange. Fíjense que esto lo hace únicamente nuestra RStudio. Se pinta de naranja. Si yo pongo entre comillas un color, se pinta de naranja. Miren, ¿bien? Obviamente que va a ser de tipo de nuevo carácter. ¿Bien? Y ustedes me dicen, ¿sirve de algo esto? Bueno, sirve de algo. ¿Por qué? Porque esto en realidad es lo que yo almaceno. A ver, no me acuerdo. Deme un segundo. Que son cosas que yo no uso. Sí, son cosas así. Deme un segundo. Ugh. Sys.date, ejemplo. Miren, sys.date. ¿Qué es lo que guardó? Bueno, entonces pasamos a hacer una variable de tipo numérica, dos variables de tipo carácter y una variable de tipo date. ¿Qué es lo que me está trayendo acá esta variable que diga sysdate? El trae el día de que me está arrojando el sistema y directamente me la guarda. Date, bien, es el tipo, bien, de objeto al cual se está haciendo referencia. Y si yo pongo variable, miren, perdona, vamos a generar varias. Trátenlo de escribir ustedes para ir haciéndose más de, le pongo time, miren, de nuevo, ¿qué me hace? Me genera otro tipo de variable que tiene almacenado otro tipo de datos. Acá estamos viendo varias cosas juntas. Estamos viendo que yo estoy definiendo qué es una variable y qué almacena una variable. ¿Qué puede almacenar una variable? Miren, fíjense que en este caso estoy almacenando número, caracteres, datos y este tipo que me dice POSIX, bien, es cuando se almacena, bien, la hora y los minutos y el uso horario. Todo junto. ¿Bien? Entonces son distintos tipos de objetos que se pueden almacenar en la misma variable. ¿Qué sé yo? Podría utilizar, que es algo extremadamente común, ya van a ver. ¿Yo lo guardé? No, sí, miren. Acá, almacenar una URL, variable 6, como la almaceno, entre comillas, y la guardo. Bien, y acá tengo almacenada la variable. Bien, ¿qué significa eso? Bien, significa que cada vez que yo necesite utilizar alguna de estas variables, yo no voy a escribir el contenido de la variable. Yo lo que voy a hacer es uso a la variable. Voy a llamar a la variable. ¿Y cómo la llamo? Ejemplo, miren, la llamo variable 5. Miren, variable 5 y le doy enter. Y ahí me la da, me la trae. ¿La ven? Si yo quiero la variable 6, otra de las cosas positivas de R es que a medida que yo escribo, ven que se me va dando opciones de lo que yo puedo llegar, digamos, el sistema me está dando, ayudando a, a terminar, digamos, la escritura. Si yo escribo BART, fíjense que a medida que escribo, me va empezando a tirar cosas. Entonces yo puedo escribirla directamente o darle tab, ¿bien? Y completa o seleccionar, ¿bien? Fíjense que la forma de ingresar o la forma de almacenar es básicamente escribiendo el nombre. ¿Qué pasa acá? De un lado tengo lo que yo voy a el nombre con el cual yo voy a almacenar la variable, el objeto o lo que fuese, ya vamos a ver que podemos almacenar más cosas, y del otro lado tengo la función. Este es el conector.
Importante, miren lo que va a pasar. Yo acá, miren, voy a hacer lo mismo. Miren, si yo escribo variable 5, voy a hacer dos cosas distintas. Le ejecuto un proceso, lo que va a terminar haciendo es pisándome, ¿bien?, la variable anterior que está escrita. ¿Bien? Recomendación para escribir el código. Nunca usar igual. Nunca usar igual. ¿Por qué? Miren, fíjense cómo va apareciendo el código a medida que yo lo voy utilizando. Ahí hago tab y se culmina. Fíjense que acá, variable, yo voy a moverme para acá. La variable 5 está escrita acá, ¿bien? Fíjense que cuando yo creo esta nueva variable, se ejecuta de la misma manera. O vamos a hacerla de otra manera. Vamos a ponerle 5b para que vean que es exactamente lo mismo. Piso la anterior y a esta la llamo 5b. Entonces, mira, está escrita exactamente, el resultado es exactamente el mismo. Ahora bien, recomendación, nunca utilizar el igual. Jamás utilicen el igual para igualar, perdón, para, para asignar lo que fuese un objeto. Nunca utilicen el igual. Esa es una convención que tenemos. ¿Qué puede pasar? Que ustedes cuando lean, vean, vean que hay gente que utiliza el igual. Bueno, esa gente generalmente son desarrolladores, principalmente tienen un perfil de desarrollador que vienen de otras disciplinas y generalmente escriben en otro código, ¿bien? Y entonces el igual es exactamente el modelo de asignación. Para nosotros no es lo mismo, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya cuando hacemos cosas mucho más complejas, no esto de asignar, ahí hay errores, ¿bien? Entonces, recomendación, siempre a la hora de asignación, lo que usamos es esta convención, ¿bien? No vamos a utilizar esta otra convención, que también podría ser una, ¿bien? Y también le he visto, o sí creo que es, déjame un segundo, a ver si es así, esta no es tan común. Sí, creo que es, déjame un segundo, ¿eh? Creo que era así. A ver si anda. Variable. Guión. 5C. No recuerdo si era así. Deme un segundo. Ahí está. Miren. Es exactamente lo mismo. Hizo lo mismo. A ver. Si esto hace exactamente lo mismo que esto y hace exactamente lo mismo que esto, ¿por qué no lo escribo como yo quiero? ¿Por qué no hacemos eso? Porque hay algo que se llama justamente guía de estilo o guía de buenas formas de escribir un código. Y lo que nos dicen es que la forma de trabajar es esta. Porque cuando yo escribo de otra manera, tanto que sea esta como esta está mal. ¿Bien? Esta no. Bien, esta va a dar lo mismo que la línea 13. La línea 17 y la línea 13 van a dar lo mismo. ¿Pero qué significa esto? Que cuando yo escriba esto, el código, si lo está leyendo otra persona, ¿bien?, o mezclo formas de escritura entre la línea 13 y la línea 14, esto suele ser, digamos, puede llegar a ocasionar errores no de procesamiento del dato, sino errores de interpretación por otra persona que esté leyendo el código, ¿bien? Entonces, y principalmente cuando nosotros recién nos iniciamos. Entonces, recomendación, recuerden, nombre de lo que vamos a construir, en este caso es una variable, el método de asignación, el que vamos a elegir, y luego la función con la cual vamos a generar. Esta función básicamente lo que respeta es que le asignamos un número, carácter, tipo date,
tipo fecha, básicamente sería esto. Esta no es una forma de no recomendable de escritura. Y esta, como por ejemplo, es tipo carácter, pero al final lo que da es una URL. ¿Bien? Cuando yo llamo a la variable o a lo que fuese, ya vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo, lo único que tengo que hacer es decirle, nombrarla, la variable. Variable 5. Miren, variable 5. Enter. Otra forma que también se suele utilizar, pero no es de código R, sino viene heredado de otros códigos, es el print, que la mayoría seguramente lo suele utilizar en JavaScript o en Python. Yo le digo print. Print, ¿y qué quiero? Adentro, variable 5. Entonces, print es la función de imprimir en pantalla. ¿Y qué es lo que quiero imprimir? En este caso, la variable 5. Enter y me lo imprime. Esto, en realidad, se resume, esto es imprimir en pantalla y esto es lo mismo. Esto es, en este caso, llamar a el print en pantalla. ¿Queda claro? Yo solamente nombrando el objeto me lo imprime en pantalla. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, estas son, en este caso, lo que estamos viendo son varias cosas juntas que me parece que son importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora, digamos, de trabajar. ¿Bien? Ahí les hice como un resumen muy grande de todo. ¿Bien? Las variables, digamos, también pueden servir de operación. ¿Qué significa? Miren, si yo tengo esta variable n, que eran, miren, un ejemplo para acá arriba, ¿bien? Yo tengo una operación matemática sin acento, operación. ¿Qué le digo? Bueno, yo quiero que a, a esta variable 1, que es 2024, me la dividas o me hagas cualquier tipo de operación. Entonces, la llamo, no escribo lo que haya escrito acá, lo que fuese, y lo multiplico por 100. ¿Bien? Le doy enter, lo guarda, luego para llamarlo únicamente le digo imprimir y ya la ejecución está lista. Esto comprueba que la variable yo la voy a utilizar cuando haga falta. Nada más, ¿bien? Eso es extremadamente importante y es algo a lo cual nosotros nos vamos a tener que, digamos, acostumbrar. ¿Qué son los vectores? Bien, para nosotros. Los vectores es algo que en general en todos los lenguajes de programación se usa mucho. En RStudio, para no ser menos, también se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque nuevamente, pueden almacenar diferentes tipos digamos, de elementos que pueden ser, como vimos, numéricos, de tipo texto, caracteres, pueden almacenar fechas o pueden almacenar booleanos, ¿bien? True o false, ahí se me va otro, bueno, ya me voy a acordar. Pueden almacenar diferentes tipos de elementos. Miren, vamos a ver vectores. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy escribiendo un vector? Vectores en R. ¿Por qué? Me voy a dar cuenta que estoy escribiendo un vector porque el vector va a estar acompañado de la letra C, ¿bien? Que básicamente no es otra cosa que una función, se llama C, la letra C es una función. Todo lo que nosotros veamos, todo, absolutamente todo lo que nosotros veamos en el código que está algo, un nombre de algo, y luego se abre un paréntesis, eso es una función, ¿bien? Esta función es una función eh,
propia de R, de raíz, no hay que cargar ninguna librería ni nada, es propia de R, ¿bien? Y lo que por definición es C, porque es la abreviatura que encontraron de combine, combinar, ¿bien? Entonces, miren, yo puedo escribir un vector nuevamente, fíjense, pongo vector numérico, ¿bien? En este caso, ¿bien? Nuevamente, el modelo de asignación al cual vamos a trabajar siempre, llamo a la función C, ¿bien? Ustedes lo pueden ir escribiendo si quieren y luego le pongo el contenido que sea necesario. Si yo voy a estar poniendo, digamos, ingresando información numérica, fíjense que en ningún momento yo definí que el vector va a ser de tipo numérico. Nunca lo definí. ¿Quién lo define? El contenido dentro del vector. ¿Se entendió? Si yo voy a escribir decimal, no tengo que definir inicialmente que ese vector que yo voy a crear va a ser de tipo decimal, sino que cuando se crea el contenido justamente de ese vector, va a estar asignando el tipo de elemento al cual se hace referencia. Si yo voy a crear un vector de texto, nuevamente no tengo que definir antes qué tipo de vector, es decir, no defino el contenedor, directamente todo se hace junto. Bien, defino, perdón, no defino el contenedor, que en este caso es texto, pero a la hora de escribir, nuevamente, si voy a escribir texto, todo el texto lo tengo que escribir perdón, lo tengo que escribir entre comillas, ¿bien? Lógico, ¿bien? O booleano, fíjense, true, false, y me falta factorial acá. Y vector, me faltaba uno que ustedes no lo tienen, así que agréguenlo. Vector, vector factorial. El vector factorial tiene algo, que ahora lo vamos a ver, es que primero se tiene que crear el vector y luego transformar a factorial, ¿bien? Pero básicamente, ¿qué es un vector de tipo factorial? Bueno, se utiliza mucho, ¿bien? Y tiene que estar muy bien utilizado, saber para qué lo voy a estar utilizando y generalmente se utiliza dentro de funciones más complejas, porque en realidad el uso lo que tiene que hacer es como para decirles, a ver, bueno, a ver, un factorial sería alto, no, bajo, medio y alto. Bien, entonces, tiene tres tipos de objetos. Entonces, si yo quiero definir que eso va a tener una variable de tipo factorial, lo que hace justamente es escribirlo, pero internamente el sistema ya entiende que todos sus elementos van a ser los mismos, van a ser tres tipos de elementos nada más. Bien, entonces eso se utiliza mucho para agilizar digamos, los procesamientos dentro de lo que son los sistemas más complejos, ¿bien? Pero bueno, eso tal vez lo dejemos para más adelante. Fíjense que si yo quiero correr todo esto, lo único que tengo que hacer, ¿qué hago? Bueno, me paro, le digo OK, ahí se creó. Fíjense que todo lo que yo estoy creando se va guardando, almacenando en la memoria. Recuerden una cosa, en la memoria, en lo que es ambiente. Miren, el decimal lo creo, no me está diciendo absolutamente nada. Se van agregando acá. ¿Lo ven? A medida que yo los voy creando, se van agregando. Vector decimal, vector lógico, vector numérico y vector texto. Estos están ordenados, obviamente yo los estoy ordenando por tipo nombre, ¿bien? Si yo veo que tengo mucha suciedad, cosas que no voy a utilizar, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo lo que puedo hacer es ir seleccionando, esto ya no lo voy a usar, estas variables, ejemplo, y las borro. Las puedo ir borrando una a una o ir seleccionando y borrando. Miren, y ahí se limpia. ¿Qué otra cosa? Acá ya no voy mezclando todo, ¿no? El uso y definiciones. Si yo voy a utilizar mucha memoria, bien, ahora les voy a explicar por qué. No sé qué, no sé si llegan a ver acá
que hay, no hay, es un icono de un disco. ¿Lo ven? Esto de acá es un iconito de un disco. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndome? Esto a medida que se vaya almacenando mucho procesamiento y mucho dato acá, esto se va a empezar a poner naranja o llegar a rojo. ¿Bien? Entonces lo que puedo hacer es liberar, ¿bien? Memoria para que quede limpio. En mi caso no libere nada porque no estoy usando nada, ¿bien? Pero cuando está equipos más chicos, lo que puede suceder es que no sé qué colores tienen ustedes acá, no creo que tengan rojo ni nada porque no estamos utilizando grandes volúmenes de datos. Esto lo que va a suceder es ponerse rojo. ¿Qué significa eso? Bueno, es lo bueno y lo malo que tiene R. R, recuerden que no usa disco. Bien, no utiliza disco rígido. Todo, una vez que se importa, queda cargado en la memoria. Eso es bueno cuando yo tengo equipos, digamos, con mucha RAM. Cuando tengo equipo que tiene poca RAM, bien, va a ser medio complejo porque a veces me va a, va a utilizar, va a ser más lento todo. No obstante, lo que quiero decir con esto es que no se preocupen porque si ustedes tienen equipos chicos, no hay problema, va a estar funcionando bien. Todos estos vectores no ocupan prácticamente nada, fíjense el tamaño, son bytes y son muy chiquitos, ¿bien? Entonces no hay problema. De nuevo, si yo quiero ver un vector numérico, lo llamo, lo llamo, ¿bien? Y lo llamo, ¿bien? No, este lógico no, no escribí mal, perdón, ¿eh? Ah, bueno, no importa, sirve. Fíjense que cuando yo llamo a algo que no existe, no existe, ¿qué me dice? Va a aparecer un color amarillo acá abajo. Recuerden, todo lo que yo escriba va a estar dentro de lo que es el script. Todo lo que yo ejecute del script se va a ejecutar se va a mostrar en la consola. Primero va a poner lo que yo escriba en el script y luego me va a devolver con otro color. El color, en mi caso, como yo lo tengo hecho, es azul y la devolución me la está dando en blanco. ¿Bien? ¿Qué es lo que me está diciendo el color amarillo? El color amarillo, para mi caso, me está diciendo que hay un error o que hay una advertencia en el proceso. En este caso, me dice que el error es que el objeto, lo que fuese, objeto puede ser cualquier cosa para R. El objeto este no lo encontró. ¿Bien? Por ende, no está, básicamente. Ahora sí está, porque está mal escrito. ¿Bien? A ver, es muy difícil escribir los números así. Fíjense que si yo quisiera escribir números mucho más rápidos, con solamente poner, miren, numeración, ¿qué hago? De nuevo, C, voy a escribir números. Le voy a poner que vaya del 1 al 1000. ¿Bien? Y le doy Enter. Después llamo de nuevo a numeración para que me lo muestre. Y ahí tengo todos los valores escritos. ¿Bien? No hace falta, nuevamente, no hace falta que yo escriba del 1 al 1000. Podría utilizar otras opciones rápidas. Quiero mostrarles nada más para que vean que esto no es que tengo que escribir así. Pero como por ejemplo, vamos a ver números que son pares. Entonces, si yo hago así y le digo, quiero que me hagas pares, yo lo que puedo decir es que me escribas una secuencia de qué? De números pares que vayan del 2 al 1000 en 2. Y después lo vemos. Ahí está. Bien, es tipo secuencia. Bueno, eso es bastante, digamos, hay formas de hacer vectores y cosas. Acá, fíjense que el resultado, en esto es lo que les quiero mostrar, números pares, el resultado en los dos casos son iguales, bien, la única diferencia es que estoy utilizando otra
estoy utilizando otra, ¿qué cosa? Otra función para escribir no lo mismo, para escribir, digamos, un vector. Bien, entonces no solo los vectores se tienen que escribir con la letra C. Eso ténganlo en cuenta, ¿bien? Eso es lo que les quería decir. Son vectores. ¿Qué puedo hacer con los vectores? Y bueno, leerlos. Van a ver que en general los vectores nosotros en R los utilizamos como una ayuda, como les que estaba diciendo, necesito algo para procesar algo rápido, entonces yo lo almaceno como por ejemplo colores, días de la semana, días del mes, cuestiones que yo puedo almacenar en una variable o en un vector y decirle yo las necesito únicamente o algo muy concreto como una URL o un vector que tenga una combinación de elementos y esas me va a servir. Bien, días de las semanas, como por ejemplo yo quiero buscar, bien, yo quiero buscar voy a dar un ejemplo clásico. Quiero hacer minería de datos y quiero buscar determinadas palabras que se encuentren en un texto. ¿Cómo hago? Y bueno, sí, tengo que buscar cuáles son las palabras, bien, que quiero encontrar. Y básicamente en función de eso, lo que le voy a decir es búscamelas. ¿Qué busco? Esto que tengo guardado en esta variable, fue almacenada como un vector. Para eso sirven los vectores y son realmente brindan muchísima ayuda, ¿bien? A la hora de hacerlo. Los vectores yo puedo decirles, a ver, ¿qué longitud tienen? ¿Qué es el concepto de longitud? Bueno, el concepto de longitud no es otra cosa más que cuántos elementos tiene el vector. ¿Bien? Eso yo lo veo como longitud. En este caso, en este caso es 4. Algo que yo puedo estar observando acá, miren, leg, bien, 4. Este tiene 1000 y este tiene 50. Bien, eso es algo que yo lo puedo ver acá. Bueno, ahora bien, ¿para qué me sirve? Nuevamente, si yo necesito para hacer, voy a decir cualquier cosa, si yo necesitaría sacar la media de algo, lo que necesito saber es cuántos elementos tiene. Hay una función para calcular la media, pero estoy diciendo algo. Bien, entonces, si yo estoy haciendo algún tipo de operación y necesito justamente dentro de algo más complejo, dividirlo por la cantidad o elevarlo, multiplicarlo por la cantidad de elementos que tengo, yo, bien, esto es muy interesante, valor numérico, me devuelve un 4. A ver, pensemos juntos. Esto es lo que yo pido, la función que yo pido, ¿y qué es lo que me devuelve? ¿Qué me está devolviendo acá? ¿Se entiende la pregunta que le estoy diciendo? Es decir, esta es la función longitud, pero lo que me está devolviendo es un número, ¿bien? La Eso, cifra significativa, digamos, la sí, cantidad de elementos exacto, que tiene. la cantidad de elementos que tiene. Entonces, fíjate que si yo necesito utilizar esto como número, yo lo puedo llamar. ¿Se entendió? Yo lo puedo llamar. Es decir, lo puedo llamar. ¿Entienden? Miren, leg, que es el número de elementos, es 4, pero ¿qué es? Es un número. ¿Se entendió? Entonces, esto a su vez también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque está bien, ustedes inicialmente no lo van a utilizar. A medida que ustedes profundicen más en ciencia de datos, estas son cosas que tal vez ustedes dicen, me voy a romper la cabeza porque yo necesito hacer bien, yo necesito hacer determinadas cosas y digo, ¿cómo lo haría? No, lo único que es llamar la función, esta otra función, hacer una multiplicación o una división y se acabó. ¿Se entendió? Es como decir, si yo tuviera la cantidad de palabras acá, voy a decir una cosa, vamos a hacer una cosa, almaceno en un vector largo, bien, un vector de una frase de X cosas, le pido leg, le digo que es, bien,
Y ahí me va a decir qué es lo que yo tengo, cuántas, la longitud de elementos que tenga, de todas palabras que yo voy guardando, ¿bien? ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, y en función de eso, yo tengo varias de esas variables, después las puedo comparar. ¿Cómo las comparo? Y bueno, como son numéricos, yo las puedo comparar y puedo hasta a partir de ahí hacer un gráfico. ¿Se entiende? Entonces, o puedo multiplicarlo, dividirlo, es decir, básicamente pasa de un estado a otro. ¿Bien? Entonces, eso no son cuestiones menores, por eso, a ver, a veces parece hasta tedioso empezar con esto y no ir a los bifes que son los datasets. Pero lo necesitamos porque son importantes, son funciones que son importantes y son elementos, si son objetos que son muy importantes porque pueden almacenar elementos que luego me sean de ayuda para ejercer otro tipo de procesamiento. ¿Bien? En este caso, también los vectores, ¿bien? Fíjense, acá hago vector par, impar. El PDF es bastante complejo, pero no importa, lo vamos a hacer así. Yo uso el PDF y no el Word. Mira, para ver qué, puedo hacer operaciones entre ellos. Entonces, miren, de nuevo, creo estos dos vectores, se almacenaron acá, y luego, a partir de ahí, los puedo llamar o puedo mirar vector par, ya sé qué es lo que es, bien, 2 4 6 o como dije, puedo utilizar secuencia que vaya del 2 al 10 bien, de 2 en 2, bien, o puedo hacer cualquier tipo de secuencia que yo quisiera hacer para almacenar, bien. Entonces, ¿qué puedo hacer con los vectores? También, fíjense que los puedo concatenar. Concatenar, que es otra cosa. En este caso, acá es medio, estas son las cuestiones. Miren, concatenar, lo que puedo hacer es, con la C, bien, de nuevo, llamar al vector par o al impar y al par dividido entre comillas y se concatenan. No es que se mezclan entre sí, bien, se concatenan. Empieza uno y luego empieza el otro. Esto es bastante sencillo. Denme un segundo, se los muestro. Pero esta es una forma, una de las tantas cosas que yo puedo hacer. Hacer acá, b-par, y después, coma, b-impar. Bien, esto lo único que hizo fue concatenar. Bien, después puedo ordenar. Fíjense, el orden y sort son cosas distintas. Son funciones distintas. Miren, ordenar me ordena, a ver, ordenar, sí, me ordena, ¿bien? Me ordena este, los, cómo está creado el vector. Bueno, ¿qué significa eso? No importa más allá qué es lo que ustedes ven acá, 2 4 6 8 10. Acá hay, el orden de esto es 1 2 3 así, 4 5. Es decir, esa es la forma de ordenar. ¿Bien? Entonces, lo puedo ordenar de manera creciente o de manera decreciente. Bien, en este caso, si hago decreciente, lo hago así, le tengo que decir, y por defecto, siempre la forma de ordenar, bien, es esta. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Vector impar, pero si el vector impar es 1, 3, 5, 7, 9. Claro, esto es el objeto, ¿se entiende? El elemento que está guardado. Ahora bien, el orden es la forma, digamos, sí, sí, el orden que tiene adentro el vector. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, que ustedes me dicen, pero ¿para qué me sirve eso? Hay ejemplos, digamos que no los vamos, porque son mucho más complejos, que si yo necesito en realidad recuperar, bien, u ordenar sin llamar porque desconozco cómo se llaman, todo, porque es un vector muy grande, cómo se llaman o
cómo se llaman los objetos. ¿Por qué? Porque pueden estar hasta desordenados cada uno de ellos. Ahora sí, el sort es el que nosotros conocemos, ¿bien? Entonces, ojo con esas dos funciones porque parecen, a ver, parecerían ser lo mismo, pero no lo son. Miren, este sí, ya es distinto y este sí me ordena los elementos de un vector. Si yo no especifico, me lo hace ascendente. Si no, le tengo que decir decreciente true. Que esto sería lo mismo, miren, es más fácil que decirle qué cosa. Decirle que no. No hace falta, no se los quiero complicar. No, se los voy a complicar ahora y realmente no es necesario. Bien, entonces, ustedes, si quieren que esté ordenado de manera creciente, directamente le ponen sort y le dan OK para que me ordene un vector. Bien, y si no, le dan, si es decreciente, sí le tienen que decir que sea decreciente y true. Bien, entonces la diferencia es muy significativa. Bien, los vectores también pueden, bien, ¿qué pueden hacer? Los vectores pueden sumarse o tener operaciones entre sí o dentro de sí mismo. Bien, si yo quiero hacer la suma de vectores, miren, si yo quiero hacer la suma de vectores perdón, la suma de cualquier operación de vectores, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener? Importante es que la longitud del vector, perdón, longitud del vector, sea la misma tanto para el vector par como para el vector impar. Miren, acá voy a cambiar, este lo cambio, ahí. Y si lo voy a ejecutar acá, ¿qué dice? Aviso, par impar, la longitud en uno de ellos no concuerda. ¿Bien? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Si yo quiero hacer operaciones entre uno y otro, le tengo que decir, bien, tengo que tener en cuenta que tengan la misma longitud. Si no, los resultados pueden ser totalmente distintos. Miren, puedo restar dos vectores, puedo dividir dos vectores, puedo multiplicar dos vectores y puedo multiplicar un vector por una constante. También lo que puedo hacer es sumar, digamos, operar sobre el contenido de un vector. Es decir, puedo hacer la suma del vector. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Me está sumando todo el contenido, todos los elementos del vector. ¿Bien? David, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, díganme, yo sigo hasta que no me pregunten. Sí, párenme cuando ustedes quieran. En el ejemplo anterior, Sí, la resta de un vector y otro, acá. resta entre valores, con Sí, las posiciones, no es el sí. valor, la resta o la suma de todo el vector completo. No, tal cual. Ah, Sí, está bien, porque yo pensé que me iba a dar un solo valor y veía no, uno, 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 uno. Ah, claro. ok, Porque lo que hace, recuerdan, no es que suma o hace todo esto y lo resta. No, si yo hago operaciones entre vectores, es uno a uno. está bien. Es donde está ordenado el uno, busca donde está ordenado el otro y después hace la operación que usted le diga. Y así sucesivamente, de acuerdo al orden no al orden, perdón, de acuerdo a la longitud que ustedes tengan. ¿Bien? Ok, Eso es importante. Gracias por decírmelo. Si yo quisiera que eso sucediera, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ejemplo, tendría que sumar. Miren, sumo. Miren, voy a hacer una cosa total. Esto si yo sumo, me da 30. Ahora bien, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Ahora le digo sum
y le digo vector impar. Impar. ¿Bien? Si yo hago solo vector impar, vamos a hacerlo separado, uno por vez. Si yo hago solo vector, me da 55. ¿Bien? Uno me da 30 y otro me da 55. Si yo hago esto y lo corro, ¿bien? No, esto está mal. Déjenme ver. Ahí está. Porque me está dando uno por otro y otro por otro lado. Suma par. No, acá hay algo que está mal. 25. Denme un segundo. A ver, sí. No, que estaba sumando. Si yo quiero hacer, lo que puedo hacer es hacer operaciones que me involucren un vector al medio, un solo vector, vamos, y otro vector, y luego asociar a los dos. Entonces, esta operación lo que va a hacer es primero ejecutarse en uno, ejecutarse en otro, ¿bien? Y a partir de ahí hacer otra operación. Esto básicamente es lo mismo que yo hiciera cualquier tipo de matemática. Problemas. Ahora vamos a los problemas. Problemas que pueden surgir. Son muchos y pueden ser graves. Primero, los vectores tienen que ser iguales. Bien. Segundo, si yo tengo un vector, miren, ¿puede pasar esto? Bueno, sí, yo les digo que sí puede pasar. Y puede pasar muy seguido y es un dolor de cabeza. Miren esto. A ver dónde está vector impar. Acá, miren. Esto es muy común. NA. ¿Vamos? NA. NA, ¿qué significa para nosotros en R? Es un sin dato. ¿Bien? Ejemplos. Se están tomando medidas y en la ubicación 1, 2, 3, en la cuarta ubicación no se tomó medida. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Vamos? Esto sí puede pasar. Bueno, esto complica todo. Esto complica todo, todo complica, lo complica la vida, la existencia en sí. ¿Estamos? Entonces, este, fíjense que acá yo los voy a sumar. ¿Y qué es lo que hizo? No sé si se dieron cuenta. Me los pasó a caracteres, a todos. Todos a caracteres. ¿Por qué? Porque este primero era carácter, ¿bien? Me lo transformó en carácter, ya tengo un objeto que es carácter, ya tengo un problema, ¿bien? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y acá qué tengo? Un numérico, pero si hago una operación entre uno y el otro, básicamente me pone 2, 4, 6, NA 10 y después me lo suma, que en realidad no hace otra cosa que concatenar 1, 3, 5, 7, 9, ¿bien? 1, 3, 5, 7, 9 y me los transforma todo en vector. Bueno, primera cosa de lo que yo tengo que hacer es que no haya, no haya NA valores, ¿bien? Esa es una opción, algo que es bastante compleja a la hora de hacerlo. Bien, esta es otro problema que puede surgir, que el propio sistema, fíjense que no está entre paréntesis. ¿Qué es lo que pasó? Si el sistema entiende, porque se importó mal, porque hubo un problema a la hora de importar, por lo que fuese, sí, que no hubiera valores ahí, ¿qué significa? Hay cosas distintas. Es que cuando ustedes importan algo, el que los cargó le haya puesto entre comillas sin datos, NA, o que la celda o lo que se haya un espacio vacío. Son cosas distintas. Si el que lo cargó le puso NA o sin datos, todo el vector, absolutamente todo el vector es carácter. Y ustedes me dicen, pero si es numérico, ¿por qué a este no lo deja como sin nada? Me lo pone como NA. No, porque ¿qué es lo que tiene el vector en particular? Que todos los elementos que están almacenados en un vector, todos responden al mismo tipo. No puede guardar, no puede almacenar vectores, perdón, un vector no puede almacenar
para decir cualquier cosa, numéricos con caracteres. O son todos caracteres o son todos numéricos. ¿Bien? Sigamos con el mismo ejemplo. Miren, acá está par, carácter. Eso está mal. Y ahora, numérico. Bien, lo pasé a numérico. No es que lo pasé a numérico. El sistema, cuando lo importó, cuando se llenó, cuando lo que fuese, lo trajo, acá estaba vacío. Si está vacío, acá es NA. Bien, y ahora, sí. Perdón, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué les estaba diciendo? Decreciente, ordenar. Perdón, íbamos a sumar. Miren. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bueno, el resultado de esto es ¿qué cosa? Fíjense, ¿qué cosa es el resultado? Que me arroja 2 y 1, 3, 7, 5. Esto es NA, no es 7. Fíjense, es NA, sin valor. 19, 17. ¿Bien? Y miren, un segundo que quiero hacer esto. ¿Qué es lo que pasó? Si yo sumo todos los elementos que están dentro del vector par, pero uno solo de ellos es NA, todo es NA. Ese es el problema. Y ese es un problema que, miren, yo trabajo todo el día con esto. A veces uno está apurado y se olvida y empieza a saltar un error más complejo, en códigos más complejos, y lo único el problema que es que justamente tiene un NA, un valor faltante. Eso puede ocasionar muchísimos problemas a la hora de ejecutar funciones mucho más complejas porque los vectores o porque el dataset tiene valores NA. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos? Bueno, ya lo vamos a ver, que cuando escribimos le decimos que si existe, la función lo que hace es si existe valores NA, ¿bien? Que no los considere. O le estamos diciendo, mirá que ahí hay valores NA, así no los hubiera, ¿eh? Yo no tengo ni idea si los hay o no, pero le digo, mirá, si hay valores NA, no los consideres, ¿bien? Entonces, esa es una forma de salvar, digamos, estas funciones, ¿bien? Es algo medio complejo que en realidad Python lo soluciona de otras maneras, que eso sí es mucho más, tal vez que sean más, en ese caso, mucho mejor. Bueno, matrices, bien, ustedes ya, digamos, las conocerán, aquellos que han trabajado, aunque sea un poquito con matrices, y las matrices son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar a hacer ciertas operaciones a la hora de, digamos, ejecutar procesos. ¿Bien? Una matriz no es otra cosa que filas y columnas ordenadas. ¿Bien? Desde el punto de vista no de la matriz, sino de cómo está configurada. Pero bueno, ¿cómo nosotros entendemos una matriz? Una matriz la vamos a entender por filas y columnas. Para construir una matriz, fíjense que yo construí grupo 1, hice 3 vectores que tienen la misma longitud. Primero, ¿se acuerdan? Misma longitud. Lo cargo, lo ejecuto. ¿Bien? Acá están, grupo 1, grupo 2 y el grupo 3 que no había cargado. ¿Qué pasó con el grupo 3? ¿Se pasó? Grupo 3. Bien, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Ven que tienen la misma longitud? Bueno, ahora, ¿cómo creo yo una matriz? Bueno, obviamente la voy a crear con la función matriz. Rápidamente, les voy a mostrar varias formas de crear una matriz. La primera de ellas, vamos por la más, no compleja, sino la más entera. Fíjense, matriz grupo 1, dice. ¿Bien? La función se llama matriz, la que crea. ¿Qué va a decir? Bueno, miren, tomame los vectores grupo 1, grupo 2 y grupo 3 y ahora viene el orden.
ordenámelos. ¿Número de qué? ¿Qué es esto? Número de filas, 9. Número de columnas, 3. Entonces, ¿cómo va a estar ordenada la matriz? Va a tener 3 columnas y 9 filas. Miren, la creo y luego la llamo. Le imprimo en pantalla para que me la muestre. Perfecto, bien. Miren, 1, 2, 3 columnas. Que no es lo mismo, obviamente, que haber hecho esto. ¿Se entiende? Y ahí está la diferencia de la matriz. Que sea 9 columnas y 3 filas. Entonces, la forma de ordenarla, primero, tengo que saber que tienen que tener la misma longitud, los vectores tendrían que tener la misma longitud siempre, y lo otro es el orden que yo le voy a dar de una matriz. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Miren, a la matriz se le puede agregar, generalmente en las matrices en R no se le agrega el nombre a las columnas. No obstante, hay una opción que se llama nombre, obviamente, call names, ¿bien? Call names es nombrar las columnas. ¿Qué quiero hacer con esto? Más que la función de nombrar, quiero que vean el código. A diferencia de esto que estoy haciendo, es un poquito más complejo, tal vez, de lo que veníamos viendo. Fíjense que la función almacena. Callname es el nombre de la función. Matriz es lo que yo ya tengo hecho, que se llama matriz grupo 1, ya existe. Y después, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que, esto se lee así, que a la matriz del grupo 1 le ponga nombres que son, ¿qué cosa? Un vector que es grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Pero vamos a hacerlo más fácil. No, más fácil. Podría yo ponerle A, para que no se confunda, B y C. ¿Se entiende? ¿Por qué no me la puso? Ah, perdón. No, no puedo hacer eso. Sí, sí. Denme un segundo. Error dnames en X en DN. La longitud. ¿Por qué la longitud del dnames? No, esto no está. Qué raro. Ay, perdón, yo hice mal, chicos, perdón. Miren, estaba pensando, sí, perdón, ahora sí. Yo digo, es imposible el error que me está dando. Claro, pues yo modifiqué. Mala mía, perdón, estas son las cosas de pisar con el mismo nombre. Eh, A, ¿se entiende? B, C. Claro, tendría que poner 9 cosas yo, perdón, ahora sí. Bien, yo lo había hecho mal. A, B y C, o poner el nombre que quisiera. Generalmente esto, repito, generalmente esto no se hace. ¿Vamos? Esto no se hace. Nosotros en R generalmente no utilizamos, cuando utilizamos matrices, generalmente, en general estoy diciendo, vienen las matrices de otro lado, vienen las matrices de un proceso, ¿bien? Y nos arroja un resultado que básicamente son números de filas y números de columnas, nada más, ¿bien? Generalmente no viene con esto, generalmente no viene con el nombre de coso, ¿bien? ¿Te puedo hacer una consulta, tengo una duda? La que quieran. ¿Me puedes poner la pantalla del R? Sí, Vos así cuando está bien, ¿no? pusiste, sí, 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 vos cuando pusiste el anterior, digamos, 9 columnas y 3 filas,
Sí, agarró el grupo 1 y puso 20, 20, no, espera, ahora estoy al sí, revés. acá están los grupitos. No, porque me pareció haber visto que había puesto, cuando era 3 columnas y 9 filas, ves, ahí te pone 20, 11 y 18, 20, Sí, 13 y 15. ¿Esto me sí, serviría para transponer, sí, por sí, ejemplo? sí. De todas maneras, vamos a ver una forma que es transponer así. ¿Estamos? Sí, Cuando sí, no, porque acá yo veo que en tres columnas pone el primero, sí, el primero de uno, el primero del otro. Cuando sí. pusiste 9 columnas, pone como el grupo entero. ¿Puede ser o me confundí yo? No, no, está bien lo que está haciendo. ¿Por qué? A ver, mira, sí, estás diciendo bien, ¿eh? Mira, Ah, vamos a ver, yo no sé si es esta. Vamos de nuevo, para que ay, perdón, veas. pero A ver. quería sacarme la No, duda. no, 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 vamos con esta. Vamos con esta, fíjate, 20, 11 11, y sí. 18. ¿Ves? ¿Mm? 20, 11 y 18. ¿Bien? Sí, 20, 13 y 15, 20, 13 y 15. Y después así, 15, 11 y 18. Esta sería la creación. Vamos al revés. Miren, eso, vamos al revés. 3, miren esto. 9. 9. Bueno, este es el tema de las matrices. Tendríamos que entrar en, en una cuestión más conceptual de matriz. Vamos, se ejecuta, hago de nuevo. Ténganme paciencia si después meto la pata llamando a algo que no tengo que llamar. Bien, entonces veamos. ¿Qué es lo que hace? Miren, acá es totalmente al revés. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense que acá tienen, ¿cuánto eran? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9. Está bien. Sí. Son 9. Bien. Entonces, fíjense que cuando yo hago la combinación al revés, miren, acá es 20. Bien, y ahí empieza el tema de la matriz en sí. ¿Se Ah, lo entiende? pone para abajo. Claro, ahí Está empieza bien, el sí. tema de la matriz. Vamos, como yo lo doy, cómo lo doy vuelta. 20, 20, 16. 20, 20, 16. Ah, está bien, no me había dado Bien, cuenta, lo había mirado mal. sigamos. 17, 17, 22. 17, 17 y 22. Y así sucesivamente me las va acomodando. Después salta al otro. Entonces, a ver, no es solamente que yo las doy vuelta a la matriz. Es un concepto ya de cómo es cómo se conforma la matriz. ¿Estamos? Entonces, ojo al armar una matriz. Claro, Bien, ojo al armar una matriz porque en realidad necesito conocer qué es lo que quiero hacer con la matriz y ustedes tengan esto ahí armado. Por eso les iba a mencionar, le iba a pasar por alto, pero gracias a eso vamos a copiar de gracias, ¿eh? nuevo. No, no, gracias a vos por la interrupción porque me vino bien para, de nuevo, tengan en cuenta que acá la operación es la función, la operación no, la función es función matriz, pero que en realidad tenemos que saber cuál es el concepto de matriz para aplicarlo, porque después puede ser que yo quiera construir algo y en realidad el resultado que me está dando no es lo que yo quiero, lo que la función. Entonces, tal vez que es mejor estudiar la función. ¿Qué es lo que puedo hacer? Miren, ya que estamos acá, lo hago. Matriz, voy a help y le pido que me diga en realidad, a ver, ¿cómo puedo yo construir una matriz? ¿Vamos? Le digo, bien, y entro a matriz. Y acá me da toda la información. ¿Vamos? Es help, matriz, y esto se conecta a internet y me baja todo. ¿Estamos? Y entonces dice, bueno, mira, tenés el dato, el número de la fila, el número de la columna y cómo se ordena, ¿qué es la forma que vamos a hacer ahora? ¿Estamos? Yo se lo mostré al principio de una manera mucho más, digamos, amigable para ordenar, veníamos de vectores, ¿bien? Pero fíjense que acá me está diciendo que voy a usar la matriz, la función matriz, C es, miren, 2, 3, 6 y 5. Acá me está diciendo que tengo 2 por 2, ¿bien? 2 por 2. La llamo y acá hago print para mezclar cosas. Miren. 2 por 2 es 2 3 2 3 6 5. ¿Se ve? Row
y columnas. Son 2 filas y 2 columnas, ¿bien? Y este es la forma, básicamente, si ustedes van acá, a by columna, es la forma de cómo se ordena. By row o by call. Ahí es la forma del orden. ¿Se entendió? Es la forma en la que yo lo ordeno. En vez de dar vuelta a esto, pongo el valor de la matriz, todo un solo vector puede ser, y después le digo cómo quiero que la ordene, por una o por otra cosa. ¿Bien? Entonces, esa es otra manera de ordenar la matriz. ¿Bien? Ustedes, si quieren, sigan con el tema de matriz. Yo, para parar y descansar un poquito la voz, el tema de matriz tiene mucho que ver con, digamos, cuestiones matrizales, ¿bien? Entonces, recomendación, puedo sumar toda una matriz, el interior de la entera, puedo hacer relaciones entre matrices, ¿estamos? Fíjense, esto les queda por ustedes, practíquenlo, puedo restar matriz, puedo hacer todas las operaciones. Otra cosa, importante, y esto que quede grabado, miren. Si yo quiero elevar al cuadrado esto, yo lo voy a cambiar. Miren, lo voy a cambiar para que ustedes lo vean. No lo voy a hacer con matriz. Esto es simplemente para que tengan en cuenta a la hora de copiar en el PDF. Creo que es lo único que tira error. Si yo quiero, se los voy a copiar así, miren. Voy a tratar de que sea esto así, miren. Miren. Esto es un número y dice 2 elevado a la 2 más 5. ¿Estamos? 2 elevado a la 2 más 5. Yo podría hacer así. Eh, Se los quiero mostrar nada más. Y lo cierro acá y le doy Enter. Me tira un error. ¿Cuál es el error? Esto no es el signo elevar. ¿Vamos? Entonces, cuando ustedes lo traen de PDF, les va a pegar este signito. No es ese. El signito es, creo que es 94. Sí, es al 94. Al 94. ¿Vamos? Entonces, cuando, por las dudas, esto es simplemente nada que ver con... Esto es para que no, cuando vayan a hacer una operación, que la traigan desde el PDF nuestro, no sé por qué transforma el signo, el signo de elevados, la potencia, me lo transforma a un carácter que no tiene que ser. Entonces, este sí es. ¿Estamos? Entonces, valor es 9. ¿Está? Tengan cuidado porque les puede saltar esto, les va a decir y me van a decir, uy, ¿qué pasó? ¿Qué esto? Bueno, es nada, no tiene nada que ver, es que acá básicamente no es el signo de elevado. ¿Cómo me doy cuenta? Porque fíjense que 2, que es numérico, el 2 de al lado tendría que ser verde también. Por eso les decía el tema de los colores que ustedes tienen que tener a la hora de tener una pantalla más o menos para ir haciéndolo el ojo. Los números tendrían que tener el mismo color. El de ustedes puede ser distinto al mío, pero el de ustedes tiene que tener el mismo color. El mío tendría que ser verde. No, aparece blanco. Pero miren, si yo lo cambio y le pongo el verdadero, ¿qué me dice? Que la operación aparece con un número que parece un bordó, no sé qué color es, y después los números sí ya se transformaron en verde. ¿Se entendió? Tengan cuidado a la hora de principalmente los ejercicios. ¿Bien? Entonces, aritmétrica, taratatata, y paramos acá porque acá empieza lo difícil. No lo difícil, sino lo que nos interesa a nosotros más. Listas y marco de datos. Las listas son muy importantes para nosotros, importantísimas para nosotros. ¿Por qué? Porque es una forma de importación que nosotros tenemos con los que, los GeoJSON. Para nosotros, cuando importemos un dataset de GeoJSON, lo lee como una lista. Bien, ojo, ahora lo vamos a ver.
Bien, vamos a ver listas, bien, el ejemplo de cómo se leen, y vamos a ver marcos de datos, pero eso lo vamos a ver dentro de 10 minutitos. Tomo agua y nos juntamos -4, puede ser, de nuevo, para aquellos que nos siguen, bien, y si Perfecto. no, para los otros, seguimos en un momento. Tomo agua y regresamos a las y 45.